Muy buenas, gente del barrio, ¿cómo están? Hoy me he levantado un poco reflexivo, con cosas en mente, y me gustaría invitarles a explorar este tema que, visto más de cerca, es tan intrigante como interesante. ¿Qué piensan sobre esta sociedad de usar y tirar en la que vivimos? Hemos adoptado un estilo de vida caracterizado especialmente por el consumo rápido. Ojo, tanto en términos de productos como de relaciones humanas. El cambio ha sido constante y fugaz, y esta tecnología llamada Internet, de alguna manera, nos hace creer que la posibilidad de llegar a la cima puede ser más alcanzable que nunca. Y sí, puede ser. Puede que tengas uno o varios vídeos en tu canal que empiecen a acumular reproducciones y que de un momento a otro te hagas viral. Por ese lado, en esta era digital es más fácil. Pero si uno sube como la espuma, lo verdaderamente desafiante sería mantenerse arriba, ya que, en última instancia, vivimos en una cultura de descarte en muchos aspectos de la vida. Gente, hoy me voy a poner crítico, profundo e incluso con un toque cínico. Más de lo normal. Analicemos cómo estamos decayendo como sociedad, cómo cada vez todos somos más desechables como si de pañuelos de usar y tirar se tratara. La gente nos acoge en su mundo, pero también llega un momento que pasamos de moda y caemos en el olvido. A menudo las personas que están monetizando, que permanecen arriba con una gran audiencia, por algún motivo creen que su éxito perdurará para siempre. Pero en realidad, y con la volatilidad que tiene el mundo hoy día, esa constancia cada vez es más difícil de lograr. Es decir, tendrás tu momento, aprovéchalo, pero no va a ser para siempre. Personalmente, en mi caso, como creador de contenido en YouTube, a pesar de tener un canal modesto, sí puedo decir que he experimentado un poquito de éxito. Recalco muy humildemente, un poquito. No sé cuánto tendría, unos 70, 80 suscriptores más o menos, que ahí fue cuando subí el vídeo de 5 leyes absurdas en Cuba y después la detención de la youtuber Ildina. Y hasta ahora son los dos vídeos más vistos del canal, pero con diferencia, acumulan bastantes reproducciones. Y gracias a ese pequeño boom me conocisteis la mayoría de ustedes. Y después de esos vídeos sí ha habido alguno con cierta cantidad de reproducciones, pero aún así ni se asemeja a ese par que hemos dicho. Y bueno, yendo al grano, lo que les quiero decir, ¿quién puede asegurarme que dentro de un año estarían interesados en el contenido que les ofrezco? Nadie, lo sé, no hay garantía de nada, lo único que vamos a tener seguro es que nos vamos a marchar para el otro lado, nada más. Por lo tanto, yo siempre enfatizo la cosa de tener los pies en la tierra, y seguir creando independientemente del resultado y mantener la calma, ya que vivimos en un mundo extremadamente volátil, todo cambia de la noche a la mañana. Y hoy en día, ya sea como artista, como creador de contenido o cualquier otra ocupación, nuestros productos, nuestro servicio, proyectos personales o incluso nosotros mismos, en parte y de alguna manera parecemos ser tratados como si fuéramos objetos desechables. Por supuesto es lo que hay, esto es otra rama más de esta sociedad consumista en la que vivimos. Luego cada vez menos personas se esfuerzan por preservar las cosas, incluyendo también las relaciones personales que cada vez son menos duraderas y más inestables. Todo esto son efectos de un mundo gobernado por las redes sociales y la tecnología. En nuestra cultura, de manera sorprendente, es fácil ver cómo los enfoques de usar y tirar se han arraigado tantísimo en nuestra sociedad. Porque gente, esto no lo digo tanto desde el punto de vista de YouTube y de las redes sociales, sino también de la vida física, de la vida real, detrás de la pantalla, relaciones de pareja, ingresos estables, trabajo estable, etcétera, cada vez todo es más volátil. Y es aquí cuando empiezas a entender la gran amplitud de este contexto, de cómo todos cada vez somos más de usar y tirar, y empiezas a ver la gran cantidad de problemas que esto está trayendo a la sociedad, enfermedades mentales, división entre sexos, etcétera, y nos traerán más problemas. En última instancia, es un desafío para cualquiera, ya sea un artista, un creador de contenido, un empresario, mantenerse en la cima cada vez es más difícil. Sí puede ser que uno tenga su momento así en plan moda, pero lo que va a ser difícil va a ser perdurar en el tiempo. Por lo tanto, la renovación constante y el aprendizaje continuo son dos factores esenciales. Ya vivimos en un entorno impecable y en constante cambio. No somos máquinas y es aquí cuando te das cuenta, porque muchos días uno se quiere sentar a crear contenido y simplemente no le sale, porque llevas toda la semana haciendo vídeos, porque tu cabeza está en otras cosas, la razón que sea. La realidad es que nadie, y repito nadie, puede garantizar que sea relevante en el futuro, por más éxito que uno tuviera en determinadas áreas ahora mismo. Sin embargo, a pesar de esta realidad, en lugar de verlo como un obstáculo, yo lo veo como un estímulo.
Gente, la vida es efímera y preciosa, y cada uno de nosotros es único. En lugar de dejar que el temor al olvido nos desanime, sigamos creando. Debemos utilizar nuestra singularidad e identidad personal, buscar dentro de nosotros, saber qué talentos tenemos y ofrecérselo al mundo. La búsqueda de la excelencia es un camino valioso, y aunque el mundo pueda cambiar y olvidar a muchos, los valores perdurarán, esa honestidad seguirá aquí. Uno de los objetivos de mi vida, y también como creador de contenido, no es simplemente ser recordado por tu apariencia física o porque hayas tenido determinado grado de éxito. Todo eso es bastante superficial. En cambio, busco dejar algún legado con valores sólidos y una filosofía que inspire a otros a investigar sobre las cosas no tan habladas, aquello que nos ocultan, que nos esconden, pero que está ahí, y también de alguna manera crecer y prosperar. Este mundo puede ser un lugar mejor si nos esforzamos por ser las mejores versiones de nosotros mismos, y así podremos compartir nuestras fortalezas con los demás, porque gente, ya maldad y miseria hay suficiente, de eso ya sobra. Así que hagamos algo bueno. Recordemos que cada uno de nosotros es único y valioso, y esa singularidad merece ser celebrada. Pero claro, uno tiene que ver, probar, buscar y aplicar en lo que es bueno. Luego ya con el tiempo vendrá la mejora. Si te ha gustado esta pequeña reflexión, agradecería mucho que lo compartieras con tus amigos y gente cercana que les pueda servir y así podamos llegar a más gente. Por supuesto, también puedes dejarnos tu like. Apórtanos tu comentario y no te olvides de tocar la campanita para estar al tanto de nuestros últimos vídeos. Gente, el domingo les caigo con un nuevo vídeo. Y recuerda que donde se habla del mundo sin filtros es aquí, en Barrio Oscuro TV. ¡Nos fuimos!